Carlos VI se casó 3 años después. Para ello debía elegir entre las hijas de los duques de Baviera, de Austria y de Lorena, por lo que tomó en su mano los retratos de estas damas, y fue Isabel de Baviera la que le pareció más hermosa. Tenía 15 años y era lozana y de gran vivacidad. Cuando llegó a Francia, Carlos concibió un súbito e incontenible amor hacia ella, y expresó su intención de casarse cuanto antes, deseo que fue cumplido. 3 años más tarde, en 1388, manifestó su voluntad de empuñar en persona las riendas del poder. Despidió a sus tíos y eligió por sí mismo sus consejeros. Los escogió entre gentes de origen burgués, que su padre ya había preferido, y con su ayuda empezó a gobernar a ejemplo de Carlos V. Sus consejeros tenían como primer objetivo mantener la paz con Inglaterra, reformar la justicia y la administración del reino y llevar una política financiera prudente y honesta. En círculos de la nobleza se los llamaba los muñecos, el fantasma de la locura. En la primavera de 1392 el rey sufrió un acceso de fiebre pertinaz, que le produjo una profunda depresión. Durante el verano del mismo año se produjo la catástrofe. En una jornada sofocante, el monarca, acompañado de su séquito, atravesaba a caballo un bosque, cuando de repente un desconocido se abalanzó hacia él y, sujetando las riendas de su caballo, exclamó: «Señor, ni un paso más, os han traicionado». Carlos experimentó una impresión terrible. Sus acompañantes tuvieron gran dificultad en reanimarlo, a fin de que la comitiva pudiera proseguir la marcha. De repente el ruido de un choque de armas rompió de nuevo el silencio. Uno de sus escuderos, que cabalgaba detrás, se había adormecido. Su lanza, al caérsele, había tropezado con la armadura de otro escudero, produciendo en el silencio del bosque un estrépito igual al que habrían causado las espadas al cruzarse. Carlos volvió grupas a su montura y, cegado por la ira, se precipitó sobre sus acompañantes con el arma desenvainada. Antes de que pudieran calmarlo, 4 hombres yacían muertos en el suelo. Con 1000 precauciones inmovilizaron al furioso joven, aterrados, pues comprendían que no era dueño de sus actos, ya que no conocía a nadie y era incapaz de proferir palabra. A pesar de todo, Carlos VI permaneció en el trono 30 años más, es decir, hasta 1422, pero nunca recuperó la salud mental. Los cronistas de la época nos han dejado párrafos impresionantes de este infortunado príncipe privado de la razón, cuyos primeros años fueran tan prometedores. En los escasos momentos en que tenía clara conciencia de algo, parecía atrozmente. Sus contemporáneos muestran hacia él una profunda compasión. Nunca olvidaron las esperanzas puestas en él, su alegría juvenil, su sencillez y la gentileza que prodigaba a todos, de cualquier condición que fuesen. El gobierno de este desgraciado monarca se complicó con una serie de guerras civiles que llevaron al país al borde de la ruina. Guerras civiles en Francia y en Inglaterra. Duques franceses luchan por el poder. El 24 de noviembre de 1407, hacia las 8 de la tarde, un hombre aún joven recorría a caballo la calle Barbette en París. Era el duque Luis de Orleans, que había comido con su cuñada, la reina Isabel de Baviera, y regresaba junto a su hermano, el infortunado Carlos VI. Una mujer del pueblo lo vio pasar en el momento en que se asomaba a la ventana. Volvía a su alcoba, cuando al sentir gritos de angustia tornó precipitadamente y vio al duque derribado y un grupo de hombres enmascarados que se ensañaban con él a lanzadas y hachazos. Luego los agresores desaparecieron. El duque de Orleans acababa de ser asesinado en plena calle. Todo quedó en silencio. Luis de Orleans había sido el noble más popular de Francia. Una dama de la época lo describía así: era hermoso como un dios, excelente bailarín, brillante caballero y además de una gran bondad. Nunca demostró falsedad ni crueldad inútil. Había nacido para destacar en aquella sociedad, pero ello no le bastaba. Ambicionaba el poder. Cuando Carlos VI cayó enfermo y quedó incapacitado para gobernar, sus tíos intentaron asumir la regencia de nuevo, pero sostenía el duque de Orleans que tal derecho le pertenecía a él como hermano del rey. La desgracia quiso que Luis, famoso por sus prodigalidades, tuviera necesidad de mucho dinero, tanto para su vida privada como para su actuación política. No le bastaban las rentas de su ducado de Orleans y otras posesiones suyas en Francia y en Italia. Además, éstas se hallaban demasiado diseminadas para permitirle ocupar una sólida posición. En tales circunstancias no le era fácil rivalizar con su tío, el duque de Borgoña, tan ambicioso como él, pero más poderoso y experimentado. Según palabras de Froissart, en política Felipe el Atrevido, duque de Borgoña, miraba lejos. De todos los hijos del rey Juan era el más rico. Su elevada estatura, rostro fiero y mentón prominente, típico de los capetos, le daban un aire ceñudo, de mirada penetrante, unía una firmeza autoritaria con una fina diplomacia.
Su rara elocuencia, nos revela un cronista, le permitía recibir galantemente a los embajadores extranjeros y despedirlos siempre satisfechos. Su divisa, me urge, revela su gesto por la acción rápida y las realizaciones inmediatas. Felipe el Atrevido, duque de Borgoña. Felipe el Atrevido había tomado parte de la batalla de Poitiers en 1356. Recibió en 1364 el ducado de Borgoña en herencia y en 1369 se casó con Margarita de Mal, heredera del condado de Flandes. Esta estadista de consumada habilidad, dotado siempre de recursos, el duque tenía el arte de sacar partido de todas las ocasiones favorables. Mostrando benevolencia, supo conquistar el afecto de sus vasallos flamencos, halagados de verlo interesado en sus reivindicaciones ciudadanas y por recibir de él cartas hábilmente redactadas en su dialecto, cosa que aprovechó para imponerles instituciones de fuerte matiz centralista imitada de las existentes en Francia. Preparó la unificación de los Países Bajos mediante el matrimonio de sus hijos, bodas y alianzas, conspiraciones y amistades, fiestas fastuosas y represiones. Cada cosa tenía su lugar preciso en aquel cerebro sistemático y realista. Y así, el duque de Borgoña tenía intereses en Francia y en el Sacro Imperio Romano Germánico, pues había adquirido por la alianza matrimonial los vecinos condados de Flandes, Artois y Nevers, así como el Franco Condado, posesiones todas que gobernaba desde Lille y Dijon. Parecía natural que este hombre, en su calidad de antiguo tutor del rey, asumiera la regencia. De 1380 a 1388 y desde 1392 hasta su muerte caecida en 1404, Felipe el Atrevido fue el personaje más poderoso en el norte de Francia. Según algunos, sirvió a este país con entrega total de sí mismo, manteniendo las nobles tradiciones instauradas por Carlos V, y dirigió los destinos de Francia con tal acierto que el reino pudo acumular nuevas energías. Otros pretenden que se hallaba demasiado absorbido por los intereses de su propia dinastía para poder dirigir con eficacia los asuntos de Francia. En cambio, todos elogian a su adversario, Luis de Orleans, Armagnac y Borgoñones. La lucha por el poder, entablada entre tío y sobrino, no hizo sino agudizarse. Mantenían opiniones diametralmente opuestas en todos los asuntos. Ante el problema del gran cisma de Occidente, que dividía entonces a la cristiandad en dos campos, se habían adherido a bandos opuestos. Lo mismo ocurría en lo referente a la cuestión inglesa. En 1396 se concertaba una paz con Inglaterra que debía ser de larga duración. El duque de Borgoña era decidido partidario de la política pacifista, ya que su poderío se basaba sobre todo en la prosperidad de las ciudades flamencas, que dependían a su vez de la amistad con Inglaterra. Cuando la noticia de la muerte de Ricardo II llegó a Francia, Felipe el Atrevido se apresuró a reconocer a la nueva dinastía inglesa. Luis de Orleans desaprobó esta política, acusó a Enrique IV de haber faltado a sus deberes de caballerosidad con respecto a la viuda de Ricardo, la joven Isabel de Francia, y lo desafió a singular combate. Debían dirigirse a un lugar situado cerca de la frontera francesa, cada uno al frente de 100 caballeros, para entablar una batalla en miniatura. Enrique IV, espíritu más positivo, respondió lisa y llanamente que tal proposición no lo tentaba en absoluto. Existían además otros motivos de conflicto entre ambos príncipes. El duque Luis de Orleans, que necesitaba mucho dinero, intentó obtenerlo elevando los impuestos. Felipe de Borgoña no desdeñaba en verdad el dinero, pero tenía el buen sentido de procurar no adquirirlo elevando las cargas fiscales de Francia, debido a la situación en que el país se hallaba en aquel momento. Sobre este particular deseaba ante todo anular los decretos que su sobrino había creído necesario promulgar. Tal actitud lo hizo desde luego muy popular, sobre todo en la población de París. Al fin, en la primavera de 1404, el conflicto alcanzó su punto culminante. Felipe el Atrevido falleció en medio de estos problemas, dejando a su hijo, Juan sin Miedo, posesiones territoriales muy extensas y un verdadero embrollo político. El nuevo duque de Borgoña provocaría la catástrofe que pronto estalló. Juan era hombre de acción. Se le tenía por persona fanática y taciturna, capaz de cometer crímenes por ambición. Albergaba un odio profundo hacia su primo, el duque de Orleans. Siempre se sintió incómodo ante este noble cortesano, de maneras desenvueltas y bella presencia. En cambio, la naturaleza se había mostrado poco generosa con él. Era muy bajo de estatura y tenía una cabeza desmesuradamente grande. El juego de intrigas que Juan sin Miedo no cesó de urdir contra su odiado rival remató en el asesinato de la calle Barbet, pórtico de una encarnizada guerra civil. Francia entera se dividió en dos bandos. Uno sostenía al duque de Borgoña y el otro tomó partido por el joven duque Carlos de Orleans, de 14 años de edad entonces, casado con una hija del duque de Armagnac, de donde procede la denominación del partido de los Armagnaques. La región septentrional se aliaron con los borgoñones,
pero, no obstante, el duque de Borgoña no descuidó buscar aliados entre las potencias extranjeras, los príncipes alemanes e Inglaterra. La Casa de Lancaster. La dinastía de Lancaster había escalado el trono en 1399 y cuando Enrique IV decidió eliminar a Ricardo II, tuvo dificultades en asegurar su posición. Los personajes más poderosos del reino eran en aquel entonces Henry Percy, conde de Northumberland, y su hijo Henry Hotspur. El nuevo rey les otorgó el alto mando militar en los ejércitos, pero su amistad con Enrique pronto se trocó en hostilidad. Ambos se pusieron al frente de la oposición y en 1403 entraron de lleno en franca rebeldía. El poder de Enrique era poco eficaz entonces, pues la familia Percy gozaba de enormes influencias en el país. En situación tan desesperada, el rey decidió jugarse del todo por el todo, marchó contra Hotspur, obligándolo a una batalla decisiva cerca de Shrewsbury, y tuvo suerte. Hotspur pereció en el campo de batalla y Enrique obtuvo la victoria. Esta lucha agotó sus fuerzas y sucumbió en 1413, dejando la corona a su hijo Enrique V, quien se reveló como un monarca enérgico. Este reforzó su posición en el interior del país e hizo cuanto pudo para acabar con las viejas rivalidades. Hizo sepultar en Westminster los despojos de Ricardo II y devolvió al hijo de Henry Hotspur su título de duque de Northumberland. La guerra en su última fase, otra vez la lucha, el derrumbamiento francés. Importaba a los ingleses en aquel instante escoger aliado entre los dos partidos que se disputaban Francia. Enrique decidió unirse a los borgoñones. En 1415 hízose a la mar en una flota poderosa. Sus tropas desembarcaron en la desembocadura del Sena y en octubre ingleses y tropas francesas se enfrentaban cerca de Azincourt, pequeña villa de Artois. El rey Enrique abrigaba optimismo pese a la superioridad numérica del adversario. 30.000 franceses se oponían al ejército inglés compuesto solo de 10.000. La batalla comenzó a las 11 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde. Enrique consiguió una victoria tan decisiva como la que el príncipe negro obtuviera en Poitiers. Una vez más, los obstinados franceses intentaron combatir a la manera de los antiguos caballeros y el resultado fue una espantosa carnicería. 7.000 franceses quedaron en el campo de batalla, mientras que los ingleses solo perdieron 500 hombres. Cuando poco después regresó Enrique a Inglaterra, fue aclamado por el pueblo con los títulos de rey de Inglaterra y de Francia. Nadie calibraba mejor que este monarca la dosis de exageración que había en tales adulaciones. A diferencia de Eduardo III, había calculado de antemano cuánto le costaría la conquista de Francia, que tenía planificada de modo sistemático. Ocupó Normandía y las regiones del norte del Sena para amenazar desde allí a París. Las luchas en París. A mediados de 1418, París cambió de partido. Juan sin miedo entró en la villa ovacionado por el pueblo, debiendo el Delfín huir en definitiva a Bourges. El duque de Borgoña comenzó entonces a sentirse inquieto. Aquellas conquistas demasiado rápidas lo movieron a tantear un acercamiento con los Armagnac, acaudillados a la sazón por el entonces Delfín. Título del príncipe heredero francés, proviene de una heredad ubicada en el sudeste de Francia, que Carlos V se dio a su hijo cuando ascendió al trono de Francia, el Delfinado. El futuro rey, Carlos VII de Francia. En 1419 ambos príncipes se entrevistaron en Montereau. Después de un primer cambio de impresiones, el Delfín puso término a la entrevista y enseguida varios acompañantes suyos ultimaron al duque Juan. Así murió quien comenzara su carrera política haciendo asesinar al duque de Orleans en la calle Barbette. Triunfo y muerte de Enrique V. Este año de violencia hizo que el nuevo duque de Borgoña, Felipe el Bueno, se pasase con armas y bagajes al campo de los ingleses. En 1420 el infeliz Carlos VI se vio obligado a negociar con Enrique V la vergonzosa paz de Troyes, que equivalía a una capitulación total. Enrique V recibía en matrimonio a Catalina, hija de Carlos IV y de Isabel de Baviera, el derecho de heredar la corona de Francia con exclusión del Delfín y hasta el fallecimiento de Carlos VI la regencia de Francia, que ejercería con asistencia del duque de Borgoña. Enrique V pasó su luna de miel en las trincheras abiertas ante la ciudad de Sens. Las fatigas de sus campañas habían minado su salud. Apenas cumplió los 35 años de edad, murió en 1422, el mismo año que Carlos VI de Francia. La política de Enrique V fue continuada después de su muerte por su hermano, el duque de Bedford, pues en su lecho de muerte Enrique V le había transmitido todos los poderes hasta la mayoría de edad de su hijo, el futuro Enrique VI. El duque de Bedford demostró ser un general muy hábil y prudente administrador. Puso al fin al sistema de pillajes que los ingleses se habían dedicado en Francia en tiempos de Eduardo III. Prestó su apoyo a los esfuerzos emprendidos para la reconstrucción de las regiones devastadas y saneó la moneda.